calor, estaba esperando que Sí, hace calor, 33,4 la térmica. Ay, qué feo. Es el primer día, me parece, ¿no? Sí, que se siente agobiante en Capital. Ayer estuvo duro, Sí, pero yo ya no lo registré tan agobiante. Pero circulaba un vientito. Una brisita. Absolutamente. Pero no, en el 2010 yo sentí... No, hablo de este año, Martín. El auto es el mejor lugar. Año. En Cuba la cosa está caliente, digo, ¿cómo está políticamente? Si hubiera que definirlo térmicamente. Está tropical. Está tropical. ¿Se vienen muchas modificaciones para ver si refresca? Exactamente. Bien, vamos a verlas. El índice de mortalidad infantil en Cuba es el más bajo de América Latina. La isla fue declarada territorio libre de analfabetismo. Todos los jóvenes tienen igual derecho a ingresar a la universidad. La esperanza de vida se acerca a la de los países desarrollados. La pobreza extrema no existe. El 1 de enero de 1959, el ejército rebelde liderado por Fidel Castro derrota la dictadura de Fulgencio Batista. Yo he visto el oro hecho tierra, barbullendo en la redoma. Prefiero estar en la sierra, cuando vuela una paloma. A comienzos de la década del 90, la caída de la Unión Soviética produjo un hundimiento de la economía de la isla. Tras 5 décadas de revolución, la economía cubana se transformó radicalmente. Cuba en transición, un estado que necesita renovarse ante una sociedad diversificada, cada vez más educada y cada vez más compleja. vengo, ahí, sigo ahí, por eso me mantengo. Y ahora vengo como vengo, tengo lo que tengo y sigo ahí, por eso me mantengo. Bueno, y se vienen modificaciones, decíamos medio en broma, medio en serio, que estaba tropical la cosa y estaban viendo si refrescaba un poco, en fin, abriendo un poco cuestiones que venían molestando hacía mucho. Sí, desde que se conoció la enfermedad de Fidel y el retiro y su reemplazo por su hermano Raúl, se están desarrollando en Cuba una serie de reformas largamente postergadas. Por ejemplo, se habilitó cosas que parecen muy, digamos, muy naturales en un país como este, un país capitalista, pero que en Cuba estaban prohibidas, como por ejemplo la compra de computadoras libremente, la compra y venta de casas, que hasta el momento solo se podían canjear, y la crucial reforma migratoria, que es la que permite a los cubanos salir de Cuba y volver a entrar al país sin tener que pedir permiso. El Estado se reserva solo la posibilidad de frenar o de bloquear la salida a disidentes políticos o a personas que considera estratégica. Ahora la pregunta es ¿por qué Cuba está haciendo esto? ¿Por qué Cuba está emprendiendo una serie de reformas? El gobierno cubano está emprendiendo una serie de reformas. La cuestión es que la economía cubana está en crisis desde hace muchos años, una economía muy frágil, muy débil y que sobre todo tiene dos circuitos económicos muy diferenciados. Hay un circuito económico vinculado a los extranjeros, ya sea por los familiares que viven afuera y mandan plata, remesas, o vía turismo y demás, y un circuito económico local. Y esos dos circuitos han creado una dualidad en la economía cubana, una sociedad que siempre fue muy integrada, muy igualitaria, etcétera. Ahora es una sociedad partida en dos. Y al mismo tiempo se producen cuestiones sociales, esto genera cuestiones sociales muy complicadas. Por ejemplo, puede que una persona que trabaja en un hotel de botones gane el triple que un cirujano cerebrovascular que estudió 20 años. ¿Por qué? Bueno, porque esta persona accede a los dólares y el cirujano no. Entonces, ¿esto qué rompe? Quien ha viajado a Cuba sabe que es habitual en todo lo que es la hotelería el tener el acoso, la oferta por parte de los cubanos para empezar a cambiar dólares de alguna manera. Porque esto es interesante. Cuba tuvo durante casi 10 años al dólar como segunda moneda oficial. O sea, hay un peso cubano que se usa para las cosas más básicas y hay el dólar que ahora se llama peso convertible, pero que es el equivalente al dólar, donde con los cuales uno compra todo lo que no puede comprar con pesos cubanos. Ahora, por ejemplo, al mismo tiempo se mantienen servicios
esenciales, digo, más allá de la educación, de la salud que mencionaba el informe, la famosa cartilla, por ejemplo. ¿Qué es la cartilla? Bueno, la cartilla es un papel que entrega el gobierno todos los meses a cada familia, con lo cual uno puede acceder a una serie de alimentos básicos. ¿Qué te da una cartilla? Estaba averiguando. Te da 8 huevos, 2 kilos de azúcar, 3 kilos de pollo, 3 kilos de arroz, un jabón por mes para cada familia. Esto alcanza más o menos para cubrir la mitad de las necesidades alimentarias de una familia. ¿Sigue Ahora, vigente esa cartilla? Sí, sigue vigente. Muy impresionante. Muy impresionante. Eso. Ahora, ¿qué pasa si uno necesita una tijera, té o café que no está dentro de la cartilla, digamos? Bueno, uno tiene que acceder a los pesos convertibles para comprarlo a precio más o menos internacional. Porque uno de los problemas de la economía cubana es que es una economía muy improductiva, claro, que tiene que importar básicamente de Latinoamérica y bastante de Estados Unidos buena parte de las cosas que consume, digamos. Lo que pasa es que las islas del Caribe uno las asocia con playas paradisíacas, lo cual es cierto, pero también en su territorio son muy ingratos. En general no tienen más que ofrecer que la cuestión turística. No tienen lugares para cultivo como nosotros tenemos habitualmente, las geografías que tenemos que son maravillosas. Cuando uno visita alguna de las islas se da cuenta de que realmente la posibilidad de cultivar o de generar algún tipo de cuestión que sea más allá del turismo es muy complicada. Sí, en Cuba el azúcar, ¿no? La caña. Cuba, sí, pero ya se hundió la industria del azúcar en Cuba, pues la mató la azúcar de remolacha. Cuba vive básicamente del turismo y de las remesas, que es la plata que mandan, y ahora del intercambio con Venezuela, por el cual mandan médicos y Venezuela. Porque Cuba, vos decías, es cierto, no puede producir los alimentos que consume y tiene un problema básico, que es que no tiene una gota de petróleo o gas, como el resto de los países del Caribe. O sea, tiene una situación de desbalance energético feroz. ¿Y el tema del bloqueo de Estados Unidos cómo lo afecta? Ya económicamente le afecta poco. O sea, durante muchos años le afectó mucho. Ya a esta altura ya Cuba puede comprar a otros países con los cuales no hay bloqueo y ha logrado que haya inversiones de España y de otros países, por lo cual ya el bloqueo dejó de ser, en este momento, fue un problema gravísimo para Cuba durante muchas décadas. Hoy ya no es un problema, es más una cuestión geopolítica. ¿En tu opinión puede haber una apertura política en Cuba? Bueno, esa es la gran cosa. La gran cosa es cómo vos abrís la economía, y cuando vos abrís la economía creás una sociedad necesariamente más desigual, más fragmentada, con diferentes grupos, más diversa, más heterogénea. Cualquier país que abre la economía, en cualquier país que abre la economía sucede esto, si viene una experiencia comunista. ¿Cómo mantener una apertura económica con una centralización política? Esta es la gran cuestión cubana. Ellos miraron lo que pasó en la URSS, que se hundió después de la caída del muro y del experimento de Gorbachev, que fue exactamente lo opuesto, fue abrir la economía y abrir la política, digamos, o sea, construir un sistema democrático y al mismo tiempo, con elecciones, etcétera, y al mismo tiempo abrir la economía. Bueno, los cubanos miraron atentamente esto, se dieron cuenta que esto había fracasado y están copiando un modelo más parecido al de Vietnam o hasta China. China tiene una característica muy peculiar, digamos, no podría ser más parecido al de Vietnam, que es apertura económica, inversiones extranjeras, más liberalización de los empleos privados, o sea, inyectarle mercado a una economía muy centralizada y al mismo tiempo mantener la centralidad política del Partido Comunista, que sigue siendo el único partido habilitado en Cuba. Vos querés ir a Cuba o sos cubano, querés abrir un partido político, fundar un partido político, no podés. Vos querés votar un partido que no sea el Partido Comunista, no podés. Hay una lista única donde uno tiene que votar. Ahora, se producen ciertas... Igual hay cuestiones como medio de rebelde, con nuevas tecnologías, ¿no? La tuitera. Hay una bloguera, claro, una bloguera muy importante. ¿Quién? Yani Sánchez se llama, sí, que ganó el premio del Rey de España. Hay bloggers, hay movimientos de manifestación, pero al mismo tiempo es un sistema represivo, pero no totalitario. Esto es otra Cuba. Ni siquiera en los peores momentos del quinquenio gris, que fue el momento más represivo y más totalitario de Cuba, llegó a ser lo que fue aquello de la Unión Soviética, digamos. Entonces no hubo torturas masivas, no hubo detenciones masivas, no hubo campos de exterminio. O sea, un sistema evidentemente autoritario en la medida en que no hay elecciones, etcétera, pero que no llegó ni siquiera en sus peores momentos. Esto admite que haya películas que se filman en Cuba muy críticas de la realidad cubana. Perdón. El disidente va a la cárcel. No, algunos sí, otros no. No había que no, sí. No, el disidente va a la cárcel. No, bueno, algunos disidentes. Preguntarle a Reinaldo Arenas dónde murió. Murió en Miami. Murió en Nueva York. Sí, es un escritor de primerísimo nivel, perseguido por distintos motivos, ¿no? Distintos motivos. Digo, el disidente Arenas, fue exiliado, se exilió, digamos. Sí, bueno. Pero tampoco te exiliás porque justo dijiste que bueno mudarme del país. Hay disidentes que han ido a la cárcel. Igual, ojo, la migración cubana es una migración más económica que política. O sea, hubo una migración política muy fuerte en los 70, en los 60. El caso Padilla, ¿te acuerdas del caso Padilla? Bueno, ahí tenés. O sea, Cabrera Infante. Hay muchos casos de exiliados cubanos por motivos políticos. En general, ahora es una migración más económica que política, como puede ser la migración mexicana o la boliviana, digamos. La República Dominicana. Sí, o la africana en España.
Ahora, sí hay disidentes presos, están las damas de blanco, que son las esposas de los disidentes, pero lo que quiero decir es que no todo disidente va preso. Si uno mira un poco el cine cubano, hay películas disidentes que se filman en Cuba, Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate, sí. Y hay libros disidentes que se escriben en Cuba también, los de Leonardo Padura, por ejemplo. Sí. Ahora, al mismo tiempo, los disidentes estrictamente políticos sí es probable que terminen presos. Padura tiene un gran libro que es La vida de Trotsky. ¿Cómo se llama? El perro. El hombre que amaba a los perros. ¿Qué libro? Sí, un gran libro. Un gran libro. ¿Lo leíste? Vamos ahora a pasar a un gran juicio. Discúlpenme, pero es un gran juicio porque es un gran caso. Suele pasar que uno se va olvidando de las cosas porque te va tapando la actualidad. Pero en el 2011 nos quedábamos todos pasmados cuando un par de hermanitos más otro integrante más piloteando una aeronave, los señores tenían como negocio la historia de un avión chico que era alquilado, descubrían cerca de 1 tonelada de cocaína. El detalle, además, que le ponía un poco más de sal al caso, si es que lo cabe, es que los hermanitos Juliá, que eran uno de los integrantes que hoy están detenidos, eran hijos del ex brigadier José Juliá, que era capanga absoluto de la fuerza, ¿verdad? Jefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo. Recordemos los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, que están sentados hoy en el banquillo de los acusados, junto a otro integrante que iba como copiloto. Matías Miret, en esa nave lujosísima, estos jets privados muy lujosos, en Barcelona. Se los acusa de narcotráfico justamente por haber trasladado 1 tonelada de cocaína de bastante buena calidad, dicen, el año pasado. Ahora, ayer comenzó el juicio. ¿Qué dijeron los hermanos Juliá y Miret en esta primera audiencia? Que ellos son inocentes. Ahora, uno de los hermanos, vamos a ubicarnos, Gustavo iba como pasajero y el otro de los hermanos, Eduardo, era el piloto y Miret el copiloto. Cuando lo que dice Gustavo es que él se hace como responsable, pero no de haber trasladado la droga, ¿no? No, él dice que no había droga, pero de alguna forma es como que él asume la responsabilidad del hecho. Ahora, ¿qué pasó ayer en la primera audiencia? Que hay un dato interesante, más allá que ellos se hayan declarado inocentes, es que declararon 2 integrantes de la Guardia Civil que estuvieron en el momento en que perros entrenados descubren que había droga debajo del tapizado de un sofá-cama, digamos. Había habido una reforma en ese jet privado y ahí escondida había estos panes de cocaína, cantidad, eran un montonazo. 1 tonelada, entonces, imagínate. ¿qué dicen estos muchachos de la Guardia Civil? Que Gustavo Juliá fue el que menos sorprendido se manifestó. Que Miret, incluso ante la presencia de los perros, jugueteaba con los perros, no se lo veía nervioso, como que podría no conocer que ahí había droga, ¿no? Esta es lo que ellos dicen. Y que incluso decían que Miret tenía la sensación como que era una cámara sorpresa, la escena de la detención en esas circunstancias porque no se lo veía venir. Bueno, esto complica un poco a los hermanos Juliá, claro, esta declaración como que estaban siendo, bueno, como que sabían qué era lo que llevaban. ¿Qué dicen los hermanos Juliá? Que en realidad, lo dice esto Gustavo, él había sido contratado, este jet privado, por un empresario español para trasladar obras de arte, documentación bancaria y gente de negocios. Y que, bueno, le adjudica a ese empresario el haber puesto la droga y que él no tenía ni idea de dónde pudo haber ocurrido. Recordemos que tenía una parada, hizo una parada en Cabo Verde y ahí es una de las sospechas que se tiene porque este jet estuvo en el aeropuerto de Morón y en Ezeiza antes de partir, pero hizo una parada en Cabo Verde y que es eso, digamos, una de las sospechas, hipótesis es que pudo haberse cargado la droga en ese momento. Lo cierto es que enfrentan un pedido de prisión de 13 años por parte de la Fiscalía y de una multa de 140 millones de euros. Hoy continuaba el juicio, iban a declarar testigos. Los abogados de los argentinos iban a pedir la nulidad del juicio y veremos qué sucede en la próxima jornada. Qué avioncito, ¿no? Tremendo. Lo que pasa es que te tienen que meter. ¿Cómo hacen para meterte 1 tonelada de cocaína sin que nadie se dé cuenta? Digo, pregunto. No recuerdo bien la cifra, pero se calcula que esa cantidad de droga en el mercado... ¿Cuánto vale? 32 millones de euros. 32 millones 116.778 Con euros. exactitud. Lo que es interesante de eso es que cuando uno digamos, tiene la cocaína recién producida en el país de origen, vale, no sé, $1. Claro. Cuando la lleva a Argentina vale 5, cuando la lleva a Europa vale 40. Y va Acá creciendo llegó arriba de 32 palitos. 32 palitos. Corte, ya venimos. Y dicho bien, corte.
ahí.